Episodio número 3279. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez ilustrando de manera poderosa la lección número 7, una lección que nos gozamos en el Señor. Lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Esta semana no he recibido todavía ningún comentario del doctor y pastor Franklin Martí, pero esperamos que durante la semana podamos integrar algunos de ellos. Mientras tanto, estamos entonces desarrollando esta lección o iniciando, ¿verdad? Apenas la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Para hoy el tema será fidelidad. Eso será cuando agotemos propiamente la parte del domingo 16 de noviembre. Y siempre hacemos también la parte del sábado, en este caso sábado 15 de noviembre. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, además del contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de ella y que podamos aplicarla, que no sea una teoría más a nuestras vidas, sino un así dice Jehová, el cual podamos seguir fielmente tus enseñanzas. También bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias para que todos podamos recibir todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros y para nuestros familiares, amigos y demás. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fidelidad. Todo padre sabe que los hijos aprenden con el ejemplo. De allí que muchos progenitores se sienten preocupados al ver que sus pequeños imitan sus malos rasgos de carácter en lugar de los buenos. Eso me pasa a mí, te pasa a ti, y yo sé que nos pasa a todos los que tenemos hijos. Siempre queremos que ellos imiten lo bueno que hacemos, no lo malo. Cualquiera sea nuestra edad, nos resulta más fácil obrar mal que hacer lo bueno. De ahí que entonces pueda valer el texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer en este caso es los que siguen el linaje de Dios, los que siguen las instrucciones de Dios, donde es una enemistad que Dios pone, no que originalmente está. O sea, al decir esto, yo le estoy mencionando que, tal y como menciona aquí el autor, que no importa la edad, es más fácil obrar mal que bien, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Originalmente al hombre le era más fácil hacer el bien,
Eso era lo que tenía como naturaleza. Cuando digo al hombre, me refiero al hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva. Pero eso cambió a raíz del pecado y Dios tuvo que poner una enemistad especial en aquellos que iban a seguir el linaje de la mujer, no así el linaje o la descendencia de la serpiente, el cual está obviamente muy cómodo con el pecado. Eso es parte de lo que significa ser seres caídos. Romanos capítulo 7, versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 15 corrobora esto al decir, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 7 y el versículo 15. ¿Quién no se sentiría identificado con esto? Yo diría que, vuelvo y repito, el mismo grupo que está con el Señor está identificado, pero aquellos que son de los que obviamente no le interesa seguir las cosas de Dios, no le interesa escuchar la palabra de Dios, es más que ni escuchan estos audios, entonces esa gente no se siente identificado con eso porque a ellos les gusta hacer el mal en vez de aborrecerlo. Desde que nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Aprender a hacer las cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar y expresar nuestras emociones, imitando a quienes tenemos más cerca. Cuando ya somos adultos, seguimos necesitando modelos y aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. A propósito, Omar mencionó en la lección del viernes que le hubiese encantado narrar esta lección y yo sé por qué, porque estamos hablando de dos de los personajes más icónicos de toda la Biblia, especialmente de todo el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Josué y Caleb, que fueron gigantes de la fe, y como bien se menciona aquí, incluso siendo adultos necesitamos ejemplos o modelos que aunque no sean perfectos podamos admirar, y ellos son dignos de admirar por lo que hicieron. Y es que todo el mundo necesita al menos un mentor para la vida, para poder ser guiado correctamente, personas de ejemplo, personas que incluso toda la familia se identifique como que concuerdan que es una persona sabia que puede ayudar a aconsejarlos en el buen camino. Eso estamos hablando ya de adultos, pero imagínense de niños, aún más necesitamos el poder del ejemplo, del buen ejemplo en este caso. Esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando. Ya lo mencionamos. ¿Quiénes son? Eso mismo, Caleb y Josué. ¿Por qué se destacaron en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos más cruciales de la historia de Israel? Eso y más estaremos viendo durante toda esta semana. Entrando a la parte del domingo 16 de noviembre, fidelidad, de inmediato se nos invita a leer Números capítulo 13 y el versículo 6, además de los versículos 30 al 32, también Josué capítulo 14, versículos 6 y 14, para responder a la pregunta, ¿quién era Caleb? ¿Qué posición ocupaba en el pueblo de Israel? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Números capítulo 13 y el versículo 6, y luego en el versículo 30 al 32. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, y luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron,
no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahí está lo que dice Números capítulo 16, el versículo 6 y también del 30 al 32. Ahora veamos lo que dice Josué capítulo 14, versículos 6 y 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Por lo tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ahí está lo que dice Josué capítulo 14, versículos 6 y 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿quién era Caleb y qué posición ocupaba en el pueblo de Israel? Aquí escribí. Caleb era uno de los espías originales que envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán y que estaba a favor de la conquista junto con Josué. Por consiguiente, fue uno de los pocos que entró a la tierra prometida, siendo del primer grupo que salió de Egipto. Era uno de los jefes de familia de la tribu de Judá. Ahí está lo que escribí acerca de quién era Caleb y qué posición ocupaba. Y es interesante que Caleb era uno de los jefes de Israel, uno de los que habían estado mano a mano originalmente con Josué en todo este proceso de conquista, pero aún antes, cuando Moisés originalmente los envía, como ya bien mencioné. El nombre de Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, que significa perro, que aparece en el Antiguo Testamento siempre en un contexto negativo. Sin embargo, Keleb se utiliza en cartas, en himnos extrabíblicos, para expresar el valor, la tenacidad, la fidelidad de un siervo a su amo. En este sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a su Señor. Y a propósito, ¿verdad? Si esto cabe mencionarlo, los perros son los más leales que se puede imaginar en el ámbito de los animales. La lealtad de un perro a su amo es una lealtad muy superior. En ese sentido, ¿verdad? Caleb o Keleb, que significa perro, pudiera decirse que así como los perros son fieles a su amo, así Caleb fue fiel a su Señor, en el sentido obviamente aún más amplio. ¿Qué dice de Caleb el hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente y de que el pueblo de Israel lo amenazaba de muerte? Para eso se nos invita a leer Números capítulo 14, versículos 6 al 10, 21 al 25, también el capítulo 26, versículo 65, y el capítulo 32 y el versículo 12. Todos estos textos, nuevamente vamos a la palabra de Dios. Números capítulo 14, versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra,
y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí está lo que dice Números capítulo 14 del 6 al 10. Ahora veamos Números 14 del 21 al 25. Mas ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Ahí está lo que dice Números capítulo 14, versículos 21 al 25. Ahora veamos Números 26, 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ahí está lo que dice Números capítulo 26 y el versículo 65. Ahora veamos Números 32, 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Ahí está lo que dice Números capítulo 32 y el versículo 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué dice de Caleb el hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente, y de que el pueblo de Israel lo amenazara de muerte? Aquí escribí. De Caleb dice que tenía luz propia, es decir, que decía lo que sentía y cómo lo sentía, ya que tenía una visión objetiva de acuerdo a una fe firme en la palabra de Dios. Tan firme que fue su fe lo que estuvo dispuesto a llevarle la contraria a sus otros 10 compañeros espías, solo por seguir las instrucciones divinas. Un hombre tenaz y perseverante, de voluntad inquebrantable, que hacía que las cosas sucedan. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y hay tanto que decir de Caleb y del mismo Josué, pero en este caso la pregunta es de Caleb, que muchas otras cosas se podrían mencionar. Consideremos estos importantes líderes israelitas contemporáneos de Josué y Caleb: Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabí y Jeuel. ¿Te resultan familiares estos nombres? Probablemente no. A mí tampoco me resultaron familiares. ¿Pero saben por qué? Porque son los nombres de los otros 10 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán. Por eso fueron insignificantes de ahí en adelante, luego de haber dado un testimonio contra de lo que Dios había dicho. Fueron olvidados porque sus nombres no eran dignos de ser recordados. El informe que trajeron describía la tierra prometida como imposible de conquistar. Se veían a sí mismos como langostas
en comparación con los gigantes que habitaban algunas zonas de la región. En consecuencia, sus corazones se derritieron de temor ante los muros inexpugnables de las ciudades fortificadas de Canaán. Y es que en el caso de ellos, trayéndolo, ¿verdad?, a nosotros, es muy fácil nosotros ahora decir, oh, pero que esos 10 espías, mira, son indignos, por eso ni siquiera fueron mencionados, su nombre nadie los recuerda. Pero ¿y nosotros? Cuando hacemos lo mismo que ellos, cuando hay una cosa que Dios ha dicho que hagamos y nosotros estamos centrados en nosotros mismos, que fue lo que le pasó a ellos. Ellos estaban enfocados en su tamaño, en sus capacidades, o sea, ¿y Dios? ¿Dónde está en la ecuación? Ah, esa tierra es muy difícil, no la podemos conquistar. Pero es que no eres tú que la va a conquistar. Asimismo nosotros hoy, cuando Dios te dice que haga algo, cuando Dios te dice entrégate a mí, cuando Dios te dice haz esta obra, cuando Él te manda a predicar, cuando Él te manda a hacer cualquier cosa para Él, no te mires a ti mismo, que fue lo que le pasó a ellos. Ellos se vieron como langosta, ellos se vieron incapaces de lograr las cosas, y es verdad que lo eran, pero estamos hablando de que con ellos estaba Jehová de los ejércitos, pero ellos no lo reconocieron, no entendieron que no eran ellos los que iban a ser protagonistas de esa acción de victoria, era Dios que la iba a hacer por ellos, y lo mismo pasa con nosotros. Estamos tan enfocados en el problema que no vemos la solución. Estamos tan enfocados en el yo que creemos que lo que Dios nos mandó a hacer no lo vamos a poder hacer porque no tenemos la fuerza, pero precisamente Él no nos dijo que era por nuestra fuerza. De paso, en la Biblia lo dice muy claramente, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Es Dios el que tiene que ir delante en todo proyecto que sobrepasa nuestras capacidades y todo proyecto que sea bajo la voluntad de Él. Caleb era el mayor de los 2 espías que trajeron un informe positivo. Tomó la iniciativa al presentar una opción, la actitud de la fe. Estaba dispuesto a defender lo que sabía que era correcto a pesar de la oposición, incluso ante la posibilidad de morir. Entonces, dice Números capítulo 14 y el versículo 10, entonces la multitud habló de apedrearlos. Noten cómo fue eso. Yo cuando estaba leyendo, ¿verdad?, lo que dice Números, el capítulo 14 del 6 al 10, yo esperaba que luego de ese discurso que finaliza con las palabras, y nosotros lo comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea, un discurso como de motivación única, pero después de eso lo que quisieron fue apedrearlo, o sea, una acción totalmente en contra de lo que ahí iba, en contra de lo que pegaba, voy a decirlo, porque esa actitud de ellos no pegaba con las palabras que Caleb les había instado. Se hace entonces la pregunta final: ¿qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parece tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? Aquí escribí: lo primero es no discutir con ellos, ya que tienen cosmovisiones diferentes. Lo segundo es buscar la manera de asegurarme y asegurarles a ellos el porqué de mis acciones basados en un escrito está y no en mis caprichos. Y lo tercero es buscar fuerzas de lo alto para hacer lo que Dios me manda. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido
acerca de la fidelidad de Caleb, que fue fiel a su Señor, fiel a su amo, y es por eso que se utiliza en cartas, en himnos extrabíblicos, para expresar el valor, la tenacidad, la fidelidad de un siervo a su amo. También hablamos de que Josué fue uno de los pocos que entró a la tierra prometida, siendo del grupo original de los 12 espías que Dios envió. Él, ¿verdad? En este caso, Caleb y Josué fueron de esos 12 espías y fueron los únicos 2 hombres, incluso dice la Biblia, que entraron a dicha tierra. Y todo eso fue porque estuvieron del lado de Jehová. Asimismo, nosotros necesitamos estar del lado ganador para vencer en el nombre del Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y por la convicción de que debemos estar del lado ganador, de tu lado, oh Dios, cuando la mayoría nos quiera confundir, hacer menguar nuestra fe, cuando incluso de nuestra propia familia venga la desmotivación para no seguir tus principios. Ayúdanos, oh Dios, para ser fieles a ti aunque se desplomen los cielos, aunque nuestro cielo se vea desplomado, aunque las personas que amamos estén siendo utilizadas por el enemigo. Queremos, oh Dios, hacer tu voluntad. Ayúdanos primero a tener una clara convicción de lo que tú deseas, no en caprichos, no en preconceptos personales. Ayúdanos a estar seguros que es tu voluntad la que nos mueve y no la voluntad errónea de lo que sería tu palabra. Ayúdanos a profundizar cada día y estar claro en un así categórico dices tú, para también tener la oportunidad de con tu fuerza, con tu espíritu, vencer y hacer lo que tú nos has encomendado. Bendice grandemente a nuestras familias y a todo el que nos rodea, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 17 de noviembre. Dame ese monte. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes, que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También lo pueden hacer con su servidor al +1 484 599 2831, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.